Hubo un México donde la noche no daba miedo, donde las calles se llenaban cuando se metía el sol, donde los niños jugaban bajo los faroles hasta que sus mamás los llamaban a cenar, y donde nadie pensaba dos veces antes de salir después de las 8. Las noches mexicanas de antes eran vivas, bulliciosas, llenas de gente. No había rejas en todas las casas, no había cámaras de seguridad en cada esquina, no había ese nudo en el estómago cada vez que escuchabas un ruido extraño. La noche era nuestra, las calles eran nuestras, y nadie nos las quitaba. Si alguna vez escuchaste a tus papás o abuelos decir, antes salíamos de noche sin miedo, si recuerdas jugar en la calle cuando ya era de noche, o si añoras ese México donde podías caminar tranquilo después del atardecer, suscríbete. Aquí en México al día recordamos el país que fuimos antes de que el miedo se instalara en cada esquina. Porque esas noches perdidas no son solo nostalgia, son un recordatorio de lo que nos robaron y de lo que merecemos recuperar. Las noches empezaban cuando el sol se metía detrás de los edificios y las montañas, y en lugar de que la gente se encerrara, salía. Las familias sacaban sus sillas a la banqueta. Los vecinos se sentaban frente a sus casas a platicar, a tomar fresco, a ver pasar la vida. Los niños seguíamos jugando. Fútbol en plena calle, con las porterías marcadas con piedras, escondidas en los jardines del barrio. Bicicletas que recorrían cuadras enteras sin supervisión. Y nadie estaba preocupado. Nadie checaba el reloj cada 5 minutos preguntándose dónde estaban sus hijos. Porque todos se cuidaban. Porque todos se conocían. Porque la calle era segura. Los puestos de comida se instalaban cuando caía la noche. El señor de los tacos llegaba con su carrito, prendía su parrilla, y el olor a cebolla asada y cilantro fresco llenaba la cuadra. La señora de los tamales pasaba con su canasta envuelta en trapos, gritando, «tamales oaxaqueños, tamales de dulce». Los eloteros recorrían las calles tocando su silbato, y todos salíamos corriendo con nuestras monedas para comprar un elote con mayonesa, queso y chile. Los puestos de aguas frescas en las esquinas, los vendedores de churros recién hechos. Todo sucedía de noche, y la gente salía sin miedo a comprar, a comer, a convivir. Las parejas de novios caminaban de la mano por las calles, daban vueltas a la plaza del pueblo, al parque del barrio, se sentaban en las bancas bajo los árboles a platicar durante horas, sin miedo de que alguien los asaltara, sin miedo de que algo malo pasara. La noche era el momento del romance, del cortejo, de las conversaciones largas bajo las estrellas. Los papás dejaban salir a sus hijas porque sabían que estarían bien, que el muchacho las traería de regreso a casa, que el barrio las cuidaría. Las plazas y los parques estaban llenos de vida hasta tarde. Familias enteras iban a pasear después de cenar. Los niños corrían entre los árboles, jugaban en las fuentes, compraban globos y algodones de azúcar. Los adultos se sentaban a platicar en las bancas. Los abuelos veían pasar a la gente con esa tranquilidad de quien sabe que todo está en orden. Había organilleros tocando música, payasos haciendo reír a los niños, fotógrafos con sus cámaras viejas ofreciendo retratos instantáneos. La noche era movimiento, era encuentro, era comunidad. Las tiendas de la esquina cerraban tarde, muy tarde, porque había gente en la calle hasta las 10, las 11 de la noche, y la gente necesitaba comprar pan, leche, cigarros, lo que fuera. El tendero no tenía miedo de tener su negocio abierto. No había cristales blindados ni rejas que bajaban después de las 6. La puerta estaba abierta, la gente entraba y salía, pagaba, platicaba un rato y seguía su camino. Y al tendero nunca le pasaba nada, porque los robos eran raros, porque la comunidad protegía a sus negocios. Los niños salíamos a jugar después de cenar. Esa era la rutina. Comías, terminabas tu tarea si tenías, y salías a la calle. Y ahí afuera estaban todos. Los vecinos de tu edad, los hermanos mayores, los primos que vivían 2 casas más allá. Jugábamos bajo la luz de los faroles. Fútbol, policías y ladrones, las traes, las escondidillas. Y nuestras mamás nos dejaban. Nos gritaban desde la ventana cuando era hora de entrar. Pero hasta entonces, la calle era nuestra. Nadie pensaba en secuestros. Nadie pensaba en que un niño pudiera desaparecer. Esas palabras ni siquiera estaban en nuestro vocabulario. Las familias visitaban a sus compadres de noche.
Llegaban sin avisar, tocaban la puerta y los recibían con café y pan dulce. Se quedaban platicando hasta la medianoche, y después se regresaban caminando a su casa, cruzando el barrio completo, sin miedo. Las calles estaban iluminadas, había gente todavía despierta, los perros ladraban cuando alguien pasaba, pero no porque hubiera peligro, sino porque así eran los perros. Y llegabas a tu casa tranquilo, cerrabas la puerta con un simple cerrojo y te ibas a dormir sin preocupaciones. Los jóvenes salían a las fiestas y regresaban caminando en la madrugada. Las muchachas con sus vestidos, los muchachos con sus camisas bien planchadas. Caminaban en grupos, riendo, cantando, haciendo ruido. Y nadie los molestaba. A veces se encontraban con el patrullero que hacía sus rondas, y el policía solo los saludaba. «Ya váyanse a dormir, muchachos». Y todos se reían y seguían su camino. No había miedo de que te parara la policía. No había miedo de que aparecieran tipos malos. La noche era alegre, era juvenil, era libre. Los músicos tocaban en las esquinas. Tríos, mariachis, guitarristas solitarios. Se paraban en las plazas, en las calles principales, y tocaban para quien quisiera escuchar. La gente se detenía, aplaudía, dejaba unas monedas. Y ellos seguían tocando, canción tras canción, hasta que se cansaban o hasta que ya no había público. La música llenaba las noches mexicanas. No música de bocinas ni de autos con el estéreo a todo volumen. Música real, en vivo, hecha con instrumentos y voces que resonaban en el silencio de la noche. Las cantinas estaban llenas pero tranquilas. Los señores iban a tomarse sus cervezas, a platicar de política, de fútbol, de la vida. Se quedaban hasta tarde, salían tambaleándose un poco, pero llegaban a sus casas sin problema. No había balaceras afuera de las cantinas. No había ajustes de cuentas. La gente tomaba, sí, pero con respeto. Y cuando había pleitos, eran pleitos de borrachos que se arreglaban a golpes y ya. Al día siguiente se encontraban en la calle y hasta se saludaban. Nada de rencores mortales, nada de venganzas. Las mujeres podían caminar solas de noche, no en todas partes, no a cualquier hora, pero podían. La maestra que regresaba tarde de casa de su mamá, la enfermera que salía de su turno en el hospital, la señora que venía de una reunión familiar. Caminaban por las calles iluminadas, llegaban a sus casas y no pasaba nada. Sí había que tener cuidado. Sí había zonas peligrosas, pero no era como ahora. No era esa sensación constante de vulnerabilidad, de que en cualquier momento puede pasar algo terrible. Las puertas de las casas se quedaban abiertas, o solo con el mosquitero puesto, porque hacía calor y necesitabas que corriera el aire, y nadie entraba. Los vecinos pasaban, saludaban desde la calle, seguían su camino. A veces algún vecino se asomaba para pedir sal, aceite, algo prestado, y tú se lo dabas y ahí quedaba. No había miedo de que alguien aprovechara la puerta abierta para meterse a robar. Esa paranoia no existía. Vivíamos con las puertas abiertas y las ventanas sin rejas. Las rejas. Ese es uno de los cambios más visibles. Antes las casas no tenían rejas. Tenías tu jardín al frente, tu puerta, tu ventana, y ya. No necesitabas enjaularte para sentirte seguro. Pero poco a poco fueron llegando. Primero en las zonas más conflictivas, después en los barrios buenos. Y ahora todas las casas parecen cárceles. Rejas en las ventanas, rejas en las puertas, portones eléctricos, alambre de púas, vidrios rotos en las bardas. Nos encerramos para protegernos, pero al encerrarnos, perdimos la libertad de vivir abiertos. Los cines de noche estaban llenos. Las funciones de las 9, las 10, las 11. Familias completas iban al cine después de cenar. Jóvenes que salían en grupos a ver la película de moda. Parejas en su primera cita. Y después del cine salías a la calle, caminabas a la parada del camión o a donde habías estacionado el carro y te ibas a tu casa. Sin miedo, sin correr, sin voltear a cada rato para asegurarte de que nadie te siguiera. Simplemente caminabas tranquilo porque las calles eran tuyas. Las estaciones de camiones de noche eran puntos de encuentro. Gente que llegaba de otros pueblos, de otras ciudades. Gente que se iba,
vendedores ambulantes ofreciendo tortas, refrescos, dulces, y nadie pensaba en asaltos. Sí había carteristas, sí había que cuidar tus cosas. Pero no era esa violencia de ahora, no eran los asaltos a mano armada, los levantones, las desapariciones. Era otra época, otra forma de vivir. Los bailes en los pueblos duraban hasta el amanecer. Las ferias, las fiestas patronales, los jaripeos. La gente bailaba toda la noche, tomaba, convivía. Y cuando terminaba la fiesta, todos se iban caminando a sus casas, por caminos oscuros, por veredas entre las milpas, por calles de tierra. Y llegaban bien, porque el peligro más grande era encontrarte con un perro bravo o tropezarte con una piedra. No había hombres armados esperando en el camino. No había retenes de grupos criminales. Los policías hacían sus rondas de noche, en patrulla, en bicicleta, a pie, y la gente los veía y se sentía segura. No tenías ese miedo de ver a un policía. No pensabas que te iba a extorsionar o que estaba coludido con los malos. El policía era parte de la comunidad. Conocía a la gente del barrio, sabía quién era quién, y su presencia daba tranquilidad. Hoy ver una patrulla muchas veces da más miedo que seguridad. Y eso es triste, porque significa que algo se rompió en la relación entre la autoridad y los ciudadanos. Los negocios de noche eran rentables, taquerías abiertas hasta las 3 de la mañana, fondas que daban de cenar a los trabajadores del turno nocturno, panaderías que abrían en la madrugada para tener el pan caliente al amanecer. Y todos esos negocios funcionaban sin guardias de seguridad, sin rejas, sin miedo. El dueño atendía tranquilo, la gente llegaba, comía, pagaba, se iba. Y todo fluía con normalidad. Hoy muchos de esos negocios cerraron. Otros solo abren de día, porque la noche se volvió peligrosa. Porque quedarte abierto hasta tarde es arriesgar tu vida. ¿Cuándo cambió todo? No fue de un día para otro. Fue gradual. Como cuando el agua se calienta poco a poco y la rana no se da cuenta hasta que está hirviendo. Primero fueron pequeños cambios. Más asaltos. Más violencia. Los papás empezaron a preocuparse más. Las noticias empezaron a hablar más de crímenes. Y poco a poco, el miedo se instaló. Las calles se fueron vaciando. La gente dejó de salir. Los niños dejaron de jugar afuera. Las puertas se cerraron. Las rejas se instalaron. Y la noche, que antes era vida, se volvió silencio. No fue igual en todos lados. Algunas ciudades aguantaron más tiempo. Algunos pueblos todavía conservan algo de esa tranquilidad. Pero en la mayoría del país, la noche cambió. Se volvió territorio del miedo. Y eso nos robó algo fundamental. Nos robó la libertad de movernos. La libertad de vivir nuestras calles. La libertad de ser comunidad. Porque las calles no son solo pavimento y edificios. Las calles son donde sucede la vida, donde los vecinos se encuentran, donde los niños aprenden a convivir, donde se forman las amistades, donde la comunidad se construye. Y cuando las calles se vuelven peligrosas, cuando la gente se encierra, la comunidad muere. Cada quien se aísla en su casa, detrás de sus rejas, viendo la vida pasar por la televisión o por la ventana, pero ya no participando, ya no siendo parte. Los que crecimos en ese México de antes cargamos con esa nostalgia, esa tristeza de saber lo que se perdió, de recordar cómo era jugar en la calle hasta tarde, de recordar las plazas llenas de gente, de recordar que podías caminar sin miedo. Y cuando se lo contamos a los jóvenes de ahora, muchos no lo creen. Les parece fantasía, porque ellos crecieron con el miedo. Crecieron con las rejas, con las prohibiciones, con el no salgas de noche, no hables con extraños, no te detengas en la calle. Crecieron en un México donde la noche es peligro. Y nos preguntamos qué pasó, cómo llegamos aquí. Y hay muchas respuestas. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad. Todas son ciertas. Todas contribuyeron. Pero al final lo que importa es que perdimos algo valioso. Perdimos la paz nocturna. Perdimos nuestras calles. Perdimos la libertad de vivir sin miedo. ¿Se puede recuperar? Queremos creer que sí. Queremos creer que algún día volverán las noches tranquilas, que los niños volverán a jugar en las calles, que las familias volverán a sentarse en las banquetas, que las plazas volverán a llenarse.
que podremos caminar de noche sin voltear a cada momento, sin apretar el paso, sin sentir ese nudo en el estómago. Queremos creer que recuperaremos lo que nos robaron, pero no será fácil, porque recuperar la seguridad no es solo cosa de policías y leyes. Es reconstruir el tejido social que se rompió. Es volver a conocer a nuestros vecinos. Es volver a cuidarnos entre todos. Es recuperar esa sensación de comunidad que teníamos antes, cuando todos éramos ojos vigilantes, cuando todos nos preocupábamos por todos, cuando la calle era de todos y todos la cuidábamos. Las noches mexicanas de antes no eran perfectas. Había problemas, había delincuencia, había peligros, pero eran nuestras. Las vivíamos sin ese miedo paralizante que existe ahora. Las disfrutábamos. Y en esas noches se tejían historias, se formaban amistades, se construía comunidad. Eso es lo que perdimos. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Si estas historias te hicieron recordar cuando salías de noche sin miedo, cuando las calles eran tuyas, cuando la noche era vida y no peligro, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos el país que fuimos. No para quedarnos en la nostalgia, sino para recordar que sí es posible, que México ya fue un lugar seguro, y que si lo fue una vez, puede volver a serlo. Porque esas noches perdidas no tienen que quedarse en el pasado. Pueden ser el futuro que construyamos, un futuro donde los niños vuelvan a jugar en las calles, donde las familias vuelvan a salir sin miedo, donde la noche vuelva a ser nuestra, porque las calles siempre fueron nuestras, y nadie debería poder quitárnoslas.